a comenzar vamos a entrar en materia. Em, Vamos a dividir la clase de estas formas. Bueno, hoy vamos a ver la presentación. La primer clase, que también es hoy, vamos a ver bases físicas. La segunda clase vamos a ver bases biofísicas de electroacupuntura. La tercera clase vamos a ver acupuntura y electricidad. Y en la última clase vamos a ver electroterapia. Ajá. De hecho, le voy a llamar yo principalmente electroterapia a la materia, porque electroacupuntura es aplicación de una forma de electroterapia, pero quiero que tengamos un panorama más general, ¿de acuerdo? Ahora voy yo. Mi objetivo con la materia es que aprendamos los conceptos básicos, pero fundamentales, para que podamos entender no solamente electroacupuntura, sino podamos entender también los equipos que hay. Y como los equipos tienen lenguajes técnicos similares, que podamos entender más que solamente el equipo de electroacupuntura. Hay diferentes equipos de electroterapia. De hecho, ahí les dejé una norma que habla de otro tipo de electroterapia y que me comentaba algún compañero que también vieron en alguna materia, que es el ultrasonido terapéutico. Entonces, también es un equipo de electroterapia, ¿de acuerdo? Entonces, ya está. Vamos a comenzar hoy con las bases físicas de la electroterapia. Ajá. En este bloque de bases físicas vamos a entender los fenómenos físicos cuantificables que nos permiten usar electroestimulador. De aquí en adelante le vamos a llamar el electroestimulador. Muy bien. Pregunta. ¿Qué fenómenos ocurren en nuestro cuerpo a nivel eléctrico? Ajá, antes de comenzar. Pues para empezar, el latido del corazón. Ok, Nancy dice que latido del El latido. corazón. De hecho, Las neuronas, La- despolarización. Ajá, justo. Ok, despolarización. Bueno, tenemos resistividad, impedancia, tenemos también continuidad eléctrica. Muy bien. Entonces, como ustedes saben, como bien me están diciendo, el cuerpo es de naturaleza eléctrica también. Nos vamos a referir sobre todo como fenómenos bioeléctricos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos ya de fenómenos bioeléctricos, estamos hablando puntualmente de fenómenos biológicos que involucran electricidad. Esto por cuestiones técnicas. Si hablamos de electricidad, se usan hasta otro tipo de notaciones. Bien, vamos a ver un fenómeno que ocurre en bioelectricidad y en electricidad en general. Este fenómeno es la ley de Ohm. No sé si han escuchado acerca de la ley de Ohm. Afirmativo, afirmativo. Habla sobre la resistencia eléctrica. Ok. Muy bien, gracias, Freud. La ley de Ohm no la no se las voy a dictar así como viene normalmente en fórmula. De hecho, espérenme, se me está aquí pasando algo. Se me está súper pasando. Bueno, ya ahorita lo vemos al final, la presentación de la materia. Ah, claro. Me estoy yendo por otro lado. Nada más una cuestión ahí antes de regresar a la ley de Ohm, porque esto me va a llevar a hablar del programa que tenemos que cubrir en la materia. Híjole, ¿cómo se me fue a olvidar? El programa, para que vean qué es lo que vamos a ver y, bueno, qué es lo que deberíamos ver. Y ya saben que a mí me gusta a veces meterle ahí bastantes cosas, entonces, para que vean lo que vamos a complementar. La materia nos pide entender generalidades, acupuntura, un efecto psicológico, un efecto somático, estimulación eléctrica. Aquí nos habla de unos parámetros que son con los que vamos a iniciar ahorita, por eso iba a iniciar con la ley de Ohm. Nos habla del papel de la frecuencia, de una intensidad, modalidades de la electroestimulación, ley de Ohm, y en una segunda unidad nos habla de electroestimulación percutánea, electroestimulación transcutánea,
variables eléctricas de electroacupuntura, metodología y ejemplos prácticos. Ajá. Eso es el programa que deberíamos estar cubriendo, bueno, que vamos a cubrir, pero lo vamos a cubrir como ya se las mostré en esas 4 clases. Formas de evaluación. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar? Son puras tareas y el trabajo de investigación que tienen al final. Las tareas valen 40% y cada punto de la tarea, o sea, si cada tarea vale un 100%, esto es ir dividiendo nada más, ¿no? Aquí está, fíjense. El 100% de las tareas y trabajos se dividen en los puntos que se solicitan. Por ejemplo, la tarea 1, que es el de comprar el equipo de electroterapia, electroacupuntura, tiene 4 incisos, son cosas que hay que averiguar. Entonces, para tener el 10, digamos, en esa tarea, cada inciso va a valer un 25%. No sé si eso se entiende. No, profe, la verdad es que no me queda claro. O sea, hay que comprar el equipo de electroacupuntura para ese punto. No, la tarea 1 se llama comprar el equipo de electroacupuntura. Y lo único Es que como les hacer una planeación, ¿no? Hacer una planeación de cómo adquirir un equipo de electroacupuntura. ese es el proyecto final, la adquisición Ok. del equipo. La primera nada más es una primera búsqueda. De hecho, todas las tareas van enlazadas y al final, como decía, como decían al inicio, se van a dar cuenta que no es mucho realmente si me van siguiendo. De hecho, algunos conceptos se los voy a ir dando prácticamente yo. Nada más va a ser que ustedes pues, lo trabajen ahí, lo escriban para que hagamos un proceso de aprendizaje, nada más. Lo único que estoy Ok. diciendo es que, les digo, por ejemplo, la tarea 1 tiene 4 incisos, son cuatro cosas que se piden en esa tarea. Y si son 4 cosas que se piden, entonces valen 25% cada cosa que se está pidiendo y con eso tendrían el 100% de esa tarea. Es todo lo que estoy diciendo. Y a veces me la han aplicado, nada más aquí nota, no he tenido, creo que esta situación con su grupo, pero me ha llegado a pasar, entonces no, evitemos hacer copy-paste porque ahí vamos es un poco molesto a veces encontrar eso. Yo leo todos sus trabajos, entonces si sospecho de alguno, les estaré avisando. Ajá. Nada más. Es todo lo que les quería decir con esta parte de la presentación de la materia. Ok. Programa y evaluación. Bueno, voy a regresar un poco acá. De hecho, en esta clase vamos a ir viendo muchos temas que van en todas estas unidades. Entonces nos las vamos a llevar rápido en realidad para prestar la atención a otro tipo de cosas. Vamos a regresar ahora sí a nuestra primer clase, bases físicas. Ajá. Y si se dan cuenta, aquí ya vamos a iniciar con la ley de Ohm. Hace rato, Freud nos comentaba que la ley de Ohm es aquella que involucra la resistencia, el voltaje y la corriente eléctrica. Pero bueno, yo no quiero entrar ahorita tanto en formalismos. Ajá. Vamos a pensar en esta imagen que tenemos aquí. Fíjate, quiero que pensemos en la imagen porque les digo, no les voy a soltar ningún concepto y nada más vamos a intuir lo que es cada parte. A ver, ahí está. Mejor, ahí se ve más grande. Fíjate que este tanque de agua está lleno. Ajá. Y como está muy lleno, ¿qué crees que va pasando con el agua que va saliendo aquí, que está soltando o que está agarrando este jardinero, esta persona que está agarrando la manguera? Si el tanque está hasta arriba de lleno. Ok, a mayor altura, mayor presión en la manguera, en el punto más bajo, en este caso hablando de agua, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Mayor velocidad de salida. Sí, sale más disparado el agua. Sí, eh, Ok, fíjense. Como bien decíamos, si el tanque está muy, 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 muy lleno, esto va a generar una diferencia de potencial. Ajá. Una diferencia de potencial
que ya en términos bioeléctricos vamos a conocer como voltaje. Entonces, haciendo una analogía entre el voltaje y la imagen, si este tanque tiene mucha diferencia entre la parte desde abajo y entre la parte desde arriba, es decir, si toda esa parte está ocupada y se llena hasta arriba prácticamente, eso nos va a generar un potencial. Ajá. Se llama potencial porque cuando abramos, en este caso, se abra la manguera, ese potencial es el que le va a dar el flujo al agua que va a ir saliendo acá. Entonces ahí para que la notes, diferencia de potencial o el potencial eléctrico que también conocemos como voltaje, ¿de acuerdo? Y ahorita todavía Ok, no ya. estamos definiendo el voltaje, estamos nada más usando el ejemplo de el agua. Pero Ok. hablemos de los demás elementos que tenemos en esta imagen. Fíjate que en la imagen de la izquierda tenemos una manguera, ya viste que es muy estrecha. Y en la imagen de la derecha tenemos una imagen que es más amplia, es más grande. Esta manguera opone una resistencia al flujo del agua que va a ir saliendo, ¿no es cierto? No sé si es intuitivo o para alguien no lo es. Aquí sí, coméntenmelo. Yo pienso que es muy intuitivo darnos cuenta que si la manguera es muy estrecha, eso genera una resistencia que se opone al paso o al flujo del agua. Ajá. En cambio, si esta manguera es más grande, opone poca resistencia y en consecuencia va a salir más agua. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, quiero pensar yo que se entiende, ¿no? Es un ejemplo que Sí, podemos Sí, imaginar. Sí, 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 está se perfecto. entiende. Muy Aquí la bien. parte que estoy viendo, intensidad, sería equivalente a flujo y voltaje equivalente a presión estática y resistencia, pues lo que es el diámetro, ¿no? En este caso de salida. Ujú. Sí, no me había quedado claro, no había visto las letras, perdón, pero sí está todo muy bien. Ok, aquí Freud ya vio las letras, precisamente. Entonces, como les dije al inicio, en electricidad, haciendo una analogía o comparándola, buscando hacer similitudes de lo que ocurre en electricidad, a la diferencia de potencial le llamamos voltaje. En este caso, a lo que se opone a la resistencia del flujo del agua, le llamamos resistencia, que en este caso lo imaginamos como la manguera. Y el flujo o lo que va a estar pasando ahí es lo que vamos a conocer como corriente. Ajá. Hasta el concepto es similar, ¿no? Esta es una corriente de agua. Lo mismo pasa con electricidad. A ver, recuerden sus clases de bioquímica o lo que llevamos de bioquímica. ¿Qué entendemos cuando decimos corriente eléctrica? O sea, ¿qué es la corriente eléctrica? Ya así por definición, ya no con ejemplo. Pues es un fluido de electrones en este caso, ¿no? Es un flujo de electrones, básicamente. Perfecto. Acuérdate que los electrones, no sé si ustedes ven mi cámara web, yo no sé cómo Ujú. sale ahí en la grabación, no sé si me ven por ahí en alguna. Sí, sí, sí. Acuérdate que el átomo sí se ve, maestro. tiene electrones volando o rodeando su núcleo. Entonces, esos electrones tienen la capacidad de moverse. Ajá. Y esos electrones cuando se mueven, cuando ya no se quedan nada más dando vueltas alrededor del núcleo del átomo, sino que se mueven y van saltando de átomo a átomo, de átomo a átomo, se genera la corriente eléctrica. Entonces ya regresando a la imagen, lo que está fluyendo en electricidad o lo que genera la corriente eléctrica es ese paso de electrones. Digo, sería importante rescatarlo porque esa es la definición. Pero mira, la ley de Ohm es un ejemplo que podríamos pensar en la vida cotidiana, ¿no? No tenemos por qué a lo mejor caer ahorita que, la ley de Ohm y no, no, no. Esto es un ejemplo que ocurre todos los días. Ohm nada más le puso su nombre. Ya sabes que el hombre blanco le pone nombre a algo y ya se conoce, ya sirve para formalizar cosas, ¿no? Ahora imagínate tú que estás conduciendo en una carretera, ¿no? Ya no pienses, quédate con lo que aprendimos de esta imagen. Ahora visualízate a ti en una carretera. Vas en tu coche manejando. Ya, tienes esa situación.
¿Cuál creen, alguien que no sea Freud, cuál creen que sería el flujo en la carretera? ¿Qué representa el flujo en la carretera o quién es el flujo en esa carretera? Pues seríamos nosotros mismos, ¿no? La cantidad de autos que corren por la carretera. Exacto. ¿Quién crees que sería la resistencia? Alguien que no haya sido la compañera que participó. ¿El carro que viene en sentido contrario? ¿O el ancho de la carretera? No ubico, ¿qué podría ser? El ancho de la carretera, exactamente. Exactamente. Aquí como tal no habría, pues el voltaje en sí sería la velocidad a la que están yendo los carros, pero la resistencia sería lo que se opone o lo que limita el paso de la corriente, en este caso del tránsito de los autos, porque si la carretera es de un carril, solamente puede ir pasando un coche por la carretera. Si es de 3 carriles, a lo mejor ahí ya pueden pasar más. Entonces te das cuenta cómo, te digo, la ley de Ohm es un ejemplo de algo que podemos pensar en la vida cotidiana. Entonces, si nada más hay una carretera de 3 carriles y hay autos estacionados en las orillas, ahí va a haber cierta resistencia, ¿no? Y si hay más carros, va a ser más difícil que los carros pasen. Y van a pasar a menor velocidad, porque tú sabes que cuando hay varios ya uno le empieza, ya no pasa volando, ¿no? Ya uno pasa un poco más lento. Entonces, ahí hay una relación entre estos 3 factores. La capacidad que hay para que algo fluya, la resistencia que nos limita cuánto puede pasar y la tasa o qué tan rápido estaría pasando o qué es lo que está empujando a ese algo que está pasando por un lugar. Son 2 situaciones que les acabo de mencionar. No sé si se dan cuenta de cómo encontramos resistencia, un flujo y un potencial, por así decirlo, en estos 2 ejemplos. No sé si hasta ahí se Sí, nota. quedó claro, profe. Perfecto, miren. Porque miren, ahora vamos a ver qué ocurre en un circuito eléctrico o cómo lo leemos en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, ok, por si es la primera vez que vemos un esquema de este tipo, aquí no sé si aparece mi cursor sí, creo que sí, en tu Sí, sí se pantalla. ve. Sí se ve. Aquí en negro tenemos representado el alambre de cobre que está en todos los circuitos de nuestra casa, en los cables de tu casa, en los cables de tus aparatos electrodomésticos, en los cables de tu equipo de electroestimulación. Estos son cables nada más. Ajá. Y es una línea que nos simboliza el circuito. Se llama circuito. Digo, no es no es un lenguaje especialmente técnico. Un circuito es algo que se completa, ¿no? Que se cierra. Esto en términos generales. Entonces, este es un circuito porque si te das cuenta, está aquí, en este caso está cerrado, pero está ahí, es algo que se está rodeando. Ya en lenguaje más técnico, en un circuito, vamos a representar la resistencia. Hace rato era la manguera, pero en un circuito eléctrico vamos a representar la resistencia con esta notación. Cuando ustedes vean esta notación, estamos hablando de que ahí, en este cable, ahí se está generando algo que impide el flujo de la corriente. Ajá, acuérdate, porque en el circuito va a fluir corriente. Entonces, en estos picos, aquí tenemos la R de resistencia. Ajá, R de resistencia. Y vamos a representar la dirección de la corriente eléctrica con una flecha. En este caso es una flecha circular que nos indica que la corriente está en sentido que... ¿En qué sentido va la corriente? Pues a la derecha. ¿Hacia la derecha o en sentido horario? Perfecto. Y a la corriente, para ser ya aquí más específicos, la vamos a representar con la letra I minúscula. I minúscula porque esta corriente puede variar.
Ajá, no es una corriente fija. Hace rato estaba con mayúscula, pero eso significa que cuando vean el voltaje o la corriente con la I o la V mayúscula es fija. Si está en minúsculas, quiere decir que puede variar. Entonces, por eso hace rato en la imagen de acá, tenemos a la corriente con una I mayúscula. Ajá. Pero para cuestiones más técnicas y prácticas, la I la vamos a representar con una letra I minúscula. Y vamos a indicar adentro del cuadro que nos representa el circuito en la dirección en la cual va. Si la corriente la corriente puede tener direcciones, ajá, entonces puede ir en sentido horario o en sentido antihorario. Ajá. Esto son convenciones que tenemos. Ahora vamos a la parte un poco más complicada, bueno, un poco más completa. Aquí tenemos la V que hace rato nos encontramos, que nos representa el voltaje. Y aquí tenemos un círculo en el circuito. Este voltaje este círculo me está diciendo que ahí hay una fuente. Ese círculo se lee como fuente. Ajá, ahí es donde se genera la corriente eléctrica. A ver, ustedes, no sé, alguien que no haya participado, díganme, ¿qué puede ser una fuente de corriente o de voltaje eléctrico en su vida cotidiana? Las pilas o la comida. Ajá, la comida de alguna manera sí, pero las pilas precisamente es una fuente de corriente, entonces esto bien podría representar una pila. Ajá, bueno, el círculo podría representar una pila. Muy bien, nada más para que lo sigas anotando. La resistencia la vamos a medir en ohm, en ohms, ohm u ohms. Por acá estaba escrito ohm, así escribe ohm, y la resistencia la vamos a representar con una letra omega mayúscula, una letra griega omega mayúscula. Ajá, y eso nos indica las unidades de resistencia. Entonces podemos tener resistencias de 1 ohm, de 2 ohm, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 6 ohms, 7 ohms, 9 ohms, 10 ohms, n ohms. Ajá, una resistencia hasta infinita, ¿no? Bueno, o sea, podríamos hablar de una resistencia incluso muy, muy, muy grande. Después, cuando empecemos a avanzar ya en biofísica y en electroacupuntura, ya se van a dar cuenta de las dimensiones, ¿no? ¿Cuánta es la resistencia que hace rato también hablaba Freud de, por ejemplo, el cuerpo humano? ¿Cuál es la resistencia de, no sé, el hueso? Todo eso lo vamos a ir viendo. Ahorita nada más estamos viendo la parte conceptual. Bien. La corriente se va a medir en amperes o amperios. Ajá. A ver, no sé por si... Ahí están viendo el Google, ¿no? Sí, ahí se ve Google. Ok, mire, entonces podemos escribir, digo, por si no lo tienen. Amperio es un término más gallego, ¿no? Podemos llamarle nada más ampere, como tenemos acá. 5 amperes, 10 amperes, 1 ampere, 100 microamperes o 100 microamperios, es lo mismo. Esto se representa, así como la resistencia se mide en ohms y se representa con la letra omega griega mayúscula, la corriente eléctrica siempre va a ser con una A mayúscula. Ajá. Así como los huevos los medimos en kilos o en gramos, la corriente la vamos a medir en amperios, y así como el kilo se representa kg, la corriente eléctrica con una A mayúscula que nos representa los amperes. El voltaje, a ver, cultura general, ¿cómo se mide el voltaje o en qué se mide el voltaje? En En voltios. voltios. Exactamente, voltios o volts. Volts, aquí lo anoto para que lo vean. Volts o voltios. Ajá, es lo mismo. Volts
o voltios. Ajá. Y su símbolo es la letra V. Ajá. Ahí está. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No, maestro, no. Hasta Claro. ahorita creo que vamos bien. Muy bien. Recuerda, todo es conceptual, pero va a llegar un momento en el cual lo vamos a tener que vivir. A ver, ahora vamos a usar términos coloquiales. Y ya espero que con esto te quede un poco más claro. El voltaje es no sé, bueno, creo que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos electrocutado, ¿no? Bueno, yo sí. Y si no es porque no hemos vivido. Sí, si no es con las tomas eléctricas por algún Alguien- pequeño error, es con los jueguitos esos de las baterías. No, Exacto. Cualquiera ha sentido algún toque alguna vez, y si no, hasta por estática. oh, ¿Cómo? sí, con la ropa, Sí. la fricción de la ropa. Exactamente. A ver, lo que tú sientes cuando te da ese golpe, estás sintiendo el voltaje, ajá. Y esto para que lo tomen bien en cuenta. Incluso en tu equipo de electroestimulación, cuando te dicen súbele, lo que sientes es el voltaje. El voltaje es el que te da, pum, la patada, ajá. Es el que te da el golpe, es el que te da el trancazo, es el que te despierta. Eso es lo que sientes. La corriente, también se siente, pero la corriente es la que en sí te electrocuta, es la que hace bien que te quedes pegado o que nada más sientas un cosquilleo. Ajá. Las personas que agarran el cable y se electrocutan es porque esa corriente, cuando los empuja, por ejemplo, es porque la patada que les da el voltaje los empuja. Pero si por X o Y circunstancia la corriente hizo un flujo en tu cuerpo, ahí te vas a quedar pegado. Ajá. Ahí estaríamos sintiendo más la corriente, por así decirlo. Entonces, para que empiecen a mentalizarlo, el voltaje, acuérdate, es qué tan fuerte sientes la patada. Hasta ahí, espero que vayamos bien. Sí. Perfecto. Eso es la ley de Ohm, nada más te digo. En un circuito tenemos un factor resistivo, tenemos la corriente que está circulando, que está como tal, no vamos a dibujar los electrones, pero vamos a indicar que se está moviendo con esta flecha, ya sea horaria o antihoraria o según la dirección que tenga. Y el voltaje, que lo podemos representar como una fuente de alimentación a través de un círculo. Ajá. Hay muchas notaciones, pero ahorita me quiero quedar nada más con estas, que son las que vamos a usar prácticamente, de forma práctica. Muy bien, eso es la ley de Ohm. Eh, Hoy va a ser la clase, creo que más densa, porque son puros conceptos. A ver, aquí vamos a pasar a otro concepto, entonces espero que lo que ya notaste ahora lo, lo guardes y cambies de página porque vamos a hacer otra conceptualización. Vamos a hablar de señales analógicas y señales digitales. Bueno, vamos a leer primero lo que tenemos aquí. Tenemos una gráfica que representa hacia arriba números positivos con una flecha y hacia la derecha también hacia arriba números positivos y hacia la derecha números positivos también. Hacia abajo son números negativos y hacia la izquierda son números negativos. Y aquí tenemos representada una curva. Y lo mismo va a ocurrir aquí abajo. Bueno, esta es una señal analógica y abajo tenemos una señal digital. Aquí también tenemos una gráfica con números positivos que nos están indicando que son hacia arriba y hacia acá vamos a tener números positivos. Ahorita vamos a leer lo que tenemos en el eje de las X. ¿Qué estamos viendo en el eje de las X o en el eje de las abscisas? Tiempo. Tiempo, exactamente. Entonces, ¿qué creen o qué estamos leyendo ahí? A ver, ahora les escucho a ustedes. Alguien que no haya participado. ¿Qué se está leyendo en esa gráfica?
La duración de la señal versus la amplitud de la misma, ¿no? ¿Quién participó? Eli, ¿verdad? Yo, él, sí. Muy bien, ok, perfectísimo, ok. Esto es nada más la lectura de la gráfica, perfecto. A ver, qué más ven? Es las veces, maestro, que pasa el ancho de banda en un segmento de tiempo para sacar la frecuencia. ¿Cuántas veces se dio el ciclo? Ok, La Y que algunas veces pasa del polo positivo al negativo, porque los números negativos, o sea, hablando de gráfica, estarían abajo y los positivos arriba de la línea de X, ¿no? ok. Muy bien, Eli. Sonia ahorita nos habló unos términos que están bien interesantes. Y igual y sí, pero vamos a dejar esa parte un poco más adelante, pero está muy bien. Entonces, efectivamente, aquí nada más lo que le estoy pidiendo es que leamos la gráfica para que no nos espantemos después cuando veamos esto. Entonces, efectivamente, aquí tenemos en la gráfica de las Y's o de las ordenadas, tenemos la amplitud, es decir, qué tan amplio precisamente va a ser la gráfica que estamos representando aquí, ya sea en la gráfica de la señal analógica o en el caso de la señal digital. Y aquí ya va la definición. Una señal analógica sería este trazo que tenemos aquí, pero si se dan cuenta, esto, si ustedes pusieran el lápiz ahí encima, no despegarían el lápiz. Ya se dan cuenta, es continuo esto. Estarían dibujándolo continuo. Ajá. Esa es la definición de una señal analógica. Una señal digital sería esta que tiene puros cuadros. Ajá. Que nada más tiene cuadros subidas y bajadas, subidas o bajadas, subidas o bajadas, subidas o bajadas. Aquí yo fui un poco tramposo porque la señal digital también puede tener subidas positivas. Bueno, sí, en este caso, si subes porque es positivo, o podría estar hacia abajo como la de acá, que bien me dijeron que va, de repente se va hacia la parte negativa. Entonces también podríamos tener una señal en los dos sentidos. En una Entonces, señal digital, maestro, la amplitud sería constante, porque ahí digo, no sube igual que con la otra gráfica. En la primer gráfica, en la analógica, hay como picos más altos y si hay bajos, pues, pero en la señal digital puedo ver que es como si la señal subiera hasta cierta amplitud específica y bajara o se cortara y sube y baja. Y quizás dura un poco más o un poco menos, pero la amplitud o el tope sí es el mismo, no hay una variación. perfecto, qué bueno. Qué bueno que lo van observando. Efectivamente, esta gráfica de aquí arriba baja, algunos picos son más grandes, de repente baja mucho, entonces esto está variando todo el tiempo. Como bien nos acaba de comentar Nancy, esta es constante o tiene un tope, ajá, ninguna sube más que otra, todas siempre se quedan en lo mismo. Esa es la definición de una señal, bueno, o esto nos ayuda a entender más la definición de una señal digital. La señal digital es aquella que alza o que sube a un cierto umbral. Aquí, si se dan cuenta, no hay números al lado. Puede ser 1, 2, 3 o lo que tú quieras, .1, .001 o menos .1, lo que quieras. Pero siempre va a ser un número definido. A ver, Sonia está alzando la mano. Ajá, vamos a darle la palabra. Bueno, para mí es un ejemplo binario. Es un 0 o es un 1. Por eso tiene un valor o tiene otro solamente. Por eso la altura. O es 0 o es 1. Eso es lo que yo Exacto. sé de esto. Perfectísimo. Y eso ya es la definición de la señal digital. Para hablar de una señal digital ya tenemos que usar lo que se conoce como o en este caso los números binarios. En este caso les estoy diciendo que, por ejemplo, este cuadro que está aquí podría llegar a 3, ¿no? Ya si lo complementamos o con lo que hace rato vimos, podría llegar a 3 voltios o a 5 voltios o a 12 voltios. Pero nosotros ahora definimos, fíjate, esto ya lo pongo yo, definimos que si llega a 3,
le vamos a dar el valor de 1. Si te das cuenta, el 1 está, no es un 1 de tiempo, ni es un 1 que esté en amplitud. Es el valor o es el significado que yo le doy a esa señal digital. Entonces, ya te dije yo, si yo defino que cuando llega a 3 le damos el valor de 1, cualquier otro número por debajo de 3 o diferente de 3 va a ser 0. A ver, díganme un número. A ver, quien quiera, díganme un número del 1 al 21. 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. No, él ya participó. 1, 2, 3, 4, 5. Jera, a ver si Jera está por ahí. A ver, sí, parece que activó su micrófono. Jera, si este cuadrito nada más si llega a 2.5, ¿le daríamos un valor de 1 o 0? Oh, no se escuchó, pero a ver quién la ayuda. ¿De 1? Exacta. Ah, no. No. Y aquí va, cayeron en la Es trampa. 0. Le daríamos 0 porque Es no 0 está porque es llegando a menor 2. al valor que dio para 1. Exactamente, exactamente. Eso es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Ajá. Vamos a pensar que ahora el umbral que quiero alcanzar es 6. Si la señal solamente alcanzó un voltaje de 6, le daríamos un valor binario De 1. de 1, exactamente, perfecto. Miren, de repente puede parecer medio tedioso, pero la verdad es que todo circuito, o mejor dicho, todo equipo de electroterapia va a trabajar ya sea con la señal analógica o señal digital, así que entre más fácil o entre mejor entendamos qué onda con las señales digitales y las analógicas, vamos a entender todo del equipo. Ajá. Entonces, de ahí la motivación de comenzar desde lo necesario y básico para poder trabajar con el equipo. Ajá. O sea, profe, nada más Ajá. un comentario. Sí. Sería básicamente que la señal digital es nada más el rango de la amplitud de la señal que tú, por ejemplo, determinas. O sea, la señal digital es lo que viaja en el rango establecido, ¿no? Y digamos que dentro de ese rango es por eso que le asignas el 1 o el 0, porque es una situación binaria, ¿no? Es decir, si alcanzó este rango determinado, si no lo alcanzó, o sea, simple y llanamente. En cambio, en la señal analógica tú tienes una variación de espectro, es decir, tienes un rango de amplitud en el que puede viajar esa señal, en la que puede variar y no necesariamente es un rango determinado como en la digital, ¿no? Exactamente. Ok, me parece bien lo que acabo de hacer. Les voy a dar un ejemplo y a ver si lo logran ver. Imagínense que yo grafico sus calificaciones. Ajá. Imagínense que los voy a dibujar de manera continua. Obviamente no se vería así tan curveado, ¿no? Se vería a lo mejor, si yo lo grafico en Excel, se verían así como de una forma un poco más recta. Pero vamos a pensar que yo grafico sus calificaciones. Y podemos aplicar esta situación de las señales digitales a la cuestión de las calificaciones. ¿Con cuánto aprueban ustedes? ¿Con cuánto se aprueba cualquier materia? No ¿Cuál sé, es lo pues mínimo? supongamos 7, que ¿no? 7. Bueno, yo por lo que veo en su plataforma es de 6, ¿no? Vamos a poner que es de 6. Oh, bueno. No, profe, Entonces, eleven sus expectativas. Vámonos a 7. bueno, ok, vámonos, perfecto. Vamos a pensar que es O 7. mejor todos 10 y una línea recta hasta arriba, amplitud hasta arriba 10, todos ya. Ah, perfecto. Bueno, pero ella no tendría sentido porque pues prácticamente, bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? Pero por ahí ya alguien me comentó eso, entonces tendríamos que elevar el tope, ¿no? Fíjate que hay una relación entre la señal analógica y la digital, y ahorita te vas a dar cuenta. Alguien por ahí dijo un 7. Entonces, 7 tendría que ser lo que tenemos que alcanzar, ¿no? O lo que tendríamos que superar para decir, fíjate, aquí cómo vamos a aplicar la situación binaria. Lo binario sería aprueba
o no aprueba. En este caso, el 1 representaría que sí aprueba y el 0 que no aprueba. Entonces te digo, ahora imagina tú que están aquí graficadas en Excel las calificaciones. Un primer alumno que llegó a 6.9, ¿qué le daríamos de calificación binaria? Cero, De cero, porque probatoria. no llegó al 7. Exacto, y aquí abajo en una señal digital le daríamos, se quedaría aquí abajo, ¿no? No levantaríamos el lápiz, se iría aquí Exacto. derecho. Ahora vamos a imaginar que un alumno llega por acá y saca un 8, porque esta de acá es más grande, ya se dieron cuenta, esta de acá es más grande. Si esta de acá saca un 8, ¿qué le daríamos en binario? 1, ¿no? 1, exactamente, porque aquí superaría Porque aprobó. aprobó, entonces aquí sería un 1. Vamos a pensar que alguno de ustedes se la pasó haciendo copy-paste de sus trabajos y ya ven que yo les dije que era -1 y sacó -12 y ahora está acá. No, pues es 0 de todos modos, Es 0 de todos modos. porque no Ahí está. aprueba. Exacto. Exactamente, no aprueba. Perfecto. Muy bien, vamos bien. Vamos a imaginar que este de acá saca, ¿qué número les gusta que sacó este de acá? Si este de acá fue 8 y este fue el 10. No, pues sería un Este, 6. no, es pues No, como un un 7, 7, ¿no? ¿no? Un 7. Ese El es, mínimo aprobatorio. sí, este es un ojo de buen cubero, ¿no? Vamos a Sí. pensar que es el 7. ¿Qué le damos? Pues 1, porque se aprobó. Un 1, 1 porque y se aprobó. convierte en el de acá, ¿no? Y este de acá sacó 7.1. También es 1, porque Pues aprobó. también es 1 nada más. También aprueba, perfecto. Entonces, y esta de acá sacó -6 porque no copió tanto. 0, 0. Y esta de porque Cero, no acá sacó aprobó. 10. cero. ¿Ese es un 10? 1, Pues porque aprueba. 1. 1. Porque aprobó. Sí. Exacto. Ya se dieron cuenta entonces que la señal analógica podríamos convertirla en una señal digital. Aprueba, no Ok. aprueba, aprobado, no aprobado, aprobado, no aprobado, aprobado, no aprobado. De hecho, cuando fue lo del apagón analógico, esto es lo que pasó. Las televisiones que en su antena antes recibían ahí una onda que se movía, con la modernización ya nada más pasó a recibir ceros y unos, ceros y unos, ceros y uno, y eso en lenguaje electrónico, informático, lo que sea, de pantalla, lo convirtió a imágenes. Ajá. Entonces, hay dos tipos de señales, para que lo entiendan así, las señales analógicas y las señales digitales. Ajá. A ver, ¿a alguien no le ha quedado muy claro? A ver, que alce la mano o calle para siempre, porque son puros conceptos y ahora vamos a ir a otros, que al final se van a ir integrando. Ok, yo los invito a participar porque son temas que pues no das normalmente en solo una clase. Yo lo entiendo así como dice en cuanto a números, en cuanto a ese tipo, pero en cuanto a la señal de televisión, ¿no? Ah, ok, pero me entendió el ejemplo de las calificaciones, ¿no? Sí, sí, todos Ok. los ejemplos que hizo con números, sí. Todo el ejemplo de la televisión, ¿no? Ok, entonces No desechamos el entiendo. ejemplo de la televisión porque no le funcionó. No hay problema, todo bien. Perfecto. Entonces ya sabemos la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Una motivación para que lo tomes en cuenta más adelante. Los buenos equipos de electroterapia, de esos que ya andan costando 10,000 pesos, generalmente trabajan con señales digitales, es decir, con pulsos bien definidos que se ven así, o incluyen este modo de funcionamiento, que son, por ejemplo, hace rato vimos 7, en este caso 7 volt, o 0 volt, ¿no? Hacen eso, te entregan, cuando tú sientes la electricidad, es muy definido. Una señal analógica, ahora fíjate, o piensa que esto es el voltaje. Piensa que este es el voltaje. ¿Y qué te dije hace rato que provocaba el voltaje cuando tú le metías las manos al circuito? Una descarga. Una descarga, sientes la patada. No, una patada, ¿no? Ah, bueno, yo le dije una patada, ¿no? Bueno, Es sí, un una patada. golpe. Un golpe. Exacto. Sientes ahí lo que se siente normalmente cuando te da la electrocución.
Entonces, ¿cómo crees que irías Maestro, sintiendo? sería Sí, como la primera sensación, o sea, es el primer estímulo que se siente, el golpe. sí, ajá, esa sería la Ok. primera sensación. Ajá, exactamente. Es una descarga. Por eso, Sí, pero es como una primera sensación porque no se Sí. siente igual. Digamos, cuando recién recibes la descarga, yo que he jugado con esos aparatitos de las Ujú. pilas, digamos, la primera sensación es como un golpe, como bien lo describe el Ujú. maestro, pero después se siente corriente, o sea, ya no es interrumpido, ya no se interrumpe, ya no se siente otro golpe. Lo Se que pasa es que siente eso. lo sientes así que te pasa la corriente porque ya se cierra el circuito, como el profe dijo ahorita. Por eso se siente así, te está corriendo por el cuerpo. ujú. Eso lo van a sentir cuando nos conectemos al aparato. Ahorita nada más es una pregunta hipotética. Está muy bien la participación. Ahora les voy a hacer una pregunta hipotética. ¿Cómo crees que sientas el voltaje si, suponiendo que te electrocutaras con una señal analógica? ¿Cómo crees que lo sentirías? Se siente muy fuerte en la analógica. Ajá, se sentiría fuerte, pero Variable, variable, o sea, que no es no es estable, puede ser que se sienta en momentos más fuerte y en momentos no se perciba y otra vez fuerte y así. exactamente. Eso es lo que pasa cuando te electrocutas directamente con el cable de tu casa, ¿no? Sientes que hace como cosquillas precisamente porque si vas siguiendo el camino de la señal, se va haciendo grande, 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 después disminuye, 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 y por una fracción de segundo que tú no te das cuenta, ya no se siente. Esto obviamente tú no lo percibes porque es muy, muy, muy rápido ese cambio, pero efectivamente va subiendo y bajando. En cambio, si lo metieras con una señal digital, aparecería muy pronto, sentirías una patada muy rápido y se quitaría inmediatamente. Ajá, porque en cuanto sube o cuando se pierda, la dejarías de sentir. Sube abruptamente y baja abruptamente. En cambio, la analógica la vas sintiendo por, como por partes, ¿no? Cuando va subiendo y cuando va bajando. Pero también en la digital sospecho, no, solo es por lo que estoy viendo en la gráfica, podría afirmar que la intensidad de esa sensación no variaría, es decir, como en la analógica podría ser que en un momento sienta un pico muy fuerte, luego luego siento poquito, luego menos, luego otro poquito, luego nada, luego otra vez vuelvo a subir mucho, mucho. Y en cambio en la señal digital podría ser que lo siento, pero llega a cierto tope, no es una intensidad muy alta, entonces yo siento que llega a ese tope, baja, quizás no lo siento, luego otra vez, quizás lo siento por un periodo de tiempo más largo, pero es una misma cantidad de carga, o no sé cómo decirlo, pero que no es muy alto, pues que es constante, y luego después nada, otra vez constante por un tiempo Nada. largo, y así, ¿no? Exacto, todo o nada, sí o no, lo siento o no lo siento, simplemente. Ajá. Eso sería una señal digital. Y por Perfecto. un tiempo corto o largo. Y sí, ya eso ya dependerá de, pues a lo mejor pues, está muy largo o es corto. Eso ya no lo discutiremos porque dependería, ¿no? Pero sí, ¿la sentiríamos o no la sentiríamos? Nada más. Perfecto. Entonces, la moraleja de aquí es que existen señales digitales y señales analógicas. Fíjate que las señales también tienen otra característica. Muy bien, y esto sí, anótalo si tú quieres escribir, esto sí tenlo como tumbaburros, porque cuando tú leas un manual de operación de un electroestimulador o de cualquier equipo de electroterapia, cualquiera, siempre debería tener esta información. Por ejemplo, bueno, sí, vamos a pensar en el KW808, que es el que generalmente usamos nosotros en acupuntura. El KW8 nos va a entregar señales que van a tener un voltaje de pico. Esto es, ¿qué entiendes? A ver si ya te lo pregunto a ti. ¿Qué entiendes por valor pico de, en este caso, fíjate, estamos ahora graficando ya el voltaje
contra el tiempo nuevamente. ¿Qué entenderías por un voltaje pico? Lo que nos está diciendo esta gráfica es que hay un voltaje que está subiendo, está bajando, está variando. Es un voltaje que está alternando, y te lo digo porque con esto ya te dejé una tarea. Está alternando, está subiendo y bajando, está cambiando. Es el Pregunta. valor máximo, profe, el valor máximo que alcanza la longitud de onda. ¿Quién participó? Sonia, Ok, muy bien, Sonia. Ok. ¿Quién más? Entonces, efectivamente, el valor pico sería del 0 al positivo, ¿cuánto es la amplitud? Y aquí fíjate, ya estoy empezando a integrar más conceptos, entonces aquí también es importante que tú refines el lenguaje, porque a veces decimos súbele a la corriente, o súbele la amplitud, o súbele al voltaje. Entonces aquí hay que empezar a refinar el lenguaje principalmente. Cuando yo te diga súbele la amplitud, esta amplitud se refiere precisamente a qué tan amplio va a ser esta cresta, que podría corresponder a la amplitud de voltaje, o si estamos graficando la corriente, correspondería a una amplitud de corriente. Pero en una gráfica, amplitud se refiere a la diferencia que hay entre el negativo y entre el 0 y la parte positiva. Eso es la amplitud de la señal. O también le podemos decir valor pico. El valor pico es un término más técnico, pero te lo estoy diciendo porque, por ejemplo, en tu manual del KW8 te lo maneja así, o te lo dice de esta manera, ¿cuál es el valor pico? Si quieren saber cuál es el valor pico de su KW8, vamos a leer las especificaciones. A ver, aquí les voy a decir algo. El voltaje pico que nos entrega que nos entrega la corriente, o el voltaje pico que nos entrega el enchufe de tu casa, son de 120 y tantos, que bueno, ya en cuestiones de técnicas equivalen a 110 volts, pero en realidad son 120. 122. 122 me parece, exactamente. A ver, si ese es el voltaje, el valor pico de la corriente de tu casa, ¿cuánto te imaginas? Y esto ya nada más es para echar a andar nuestra imaginación. ¿Cuánto crees que sea el valor pico que nos podría entregar nuestro electroestimulador KW? ¿Crees que sería mucho? ¿Sería poco? Pues yo creo que va a ser 120, ¿no? Porque no va a subir de ahí. No sé, pero no creo No, 120, no creo que nos sea. electrocutamos. 120 Exacto. debe de Entonces, ser menor al que tienes en tu casa, ¿no? O sea, por mucho tal vez menos, profe, o sea, porque si no, entonces sería una corriente muy fuerte. exactamente, si no, qué chiste, ¿no? Directamente conecto las agujas a la clavija. A ver, espérate. No Yo no podría quiero ser jugar. de esos 110. A ver, échenle un número. Esto nada más es para echarle imaginación y que no se me duerman. ¿Cuánto crees? Podría, maestro, ser entre 12 y 12, dice 18. Angie. Sí, 12 y 18 volts más o menos. 12 y 18. Ok, eso nos dice Angie. 20 máximo, no sé. 20 nos dice Eli. Máximo 10, creo. 10 dice Sonia. Unos 30, 32. Claudia se atrevió. 32. Muy bien. El KW. A ver, espérame. Un momento. A ver, ¿dónde estoy? No sé si ustedes pueden ver mi webcam, yo no la veo. A ver, ahorita la busco. Sí lo vemos sí lo vemos. Aquí está. El KW8, que es este equipo que te digo que usamos generalmente en acupuntura, puede modular. Aquí ya es un concepto importante, para que la noten. Modular significa que vamos a cambiar la amplitud
de esta curva. Entonces, cuando yo te digo súbale o bájale, podemos decirlo así, ¿no? Pero ahí lo que estamos haciendo técnicamente es modular. Modular es ese pico. Y nosotros lo modulamos con estos botones que están abajo. Por eso es que sentimos más fuerte cuando le subimos más. Aquí está en 0 y si yo empiezo a subir, obviamente si está apagado, ¿cuánto sería el voltaje que nos está entregando? 0, 0. 0. Y de aquí le voy a dar la razón a Claudia. Si tú le subes todo, este amigo te da voltajes de hasta 35 voltios. Entonces, cuando yo medí esta cosa, sí me quedé así de wow, ¿no? Pollo frito, pollo frito. Exactamente, pollo frito, tal cual. No sé ustedes, pero a mí sí me llama la atención que sean tantos, ¿no? O sea, es Es casi... mucho, profe, es mucho. Se le pasa la mano a alguien y sí te da un tostón ahí bien feo. Sí, Pero eso lo vamos a ver. dependería del umbral, bueno, me imagino, yo nunca he hecho lo de esto de la electro, pero me imagino que va a depender de la qué tanto tolerancia, ¿no? resista el paciente, ¿no? Efectivamente, ya. Porque digo, Hay algunos que resisten más a ciertos voltios y otros me imagino que a menos, no sé. Y supongo que también la salud de los pacientes, ¿no? Porque una persona sana probablemente tenga mejor conducción que alguien que está enfermo. Entonces, a lo mejor alguien sano va a sentir más rápido la corriente que alguien enfermo, eso definitivamente. Qué bueno que tienen todo eso bien fresco, porque efectivamente, pero eso lo vamos a reservar. Ahorita nada más quise adelantar un poco para empezarle para que no se me duerman, como les dije. Pero eso lo vamos a ver en la tercera y cuarta clase. Jesús está alzando la mano, vamos a ver qué nos quería comentar. Sí, perdón, Jesús, ya la bajó, pero Sí, Galarriz. bueno, Sí, maestro, no, sí, yo lo he usado a veces, en algunos casos a la máxima potencia. Hay pacientes que sí toleran como, la intensidad muy fuerte porque la patología así lo amerita. Y, por ejemplo, el dolor. O el maestro Nuyente y tú, él lo ponía al máximo para anestesiar y poder realizar amputaciones de una extremidad, por ejemplo, que fue quien empezó a usar este equipo, Nuyente y tú, en la guerra de Vietnam. Él es vietnamita, acaba de fallecer. Y él usaba a la máxima potencia, sí, como famoso. dices, sí, obviamente, pero el objetivo era anestesiar porque no tenía medicamentos, anestesiaba con electroacupuntura. Ok, Es lo esos que son se los le... alcances. Perdón. Ajá, sí. Nada más. Ok, gracias, Jesús. Efectivamente, esos serían ya los alcances que tenemos con el equipo de electroacupuntura. Son los alcances, pero ahorita ya estamos empezando ahí a calentar la cosa, ¿no? Efectivamente, eso ya va a depender de tu diagnóstico del paciente, en dónde lo pones y cómo juegas tú con el aparato. Porque aquí Jesús nos hizo dijo un concepto que también vamos a usar. No, no es que esté mal, claro que no, pero vamos a usarlo con un poco más o vamos a refinarlo, ajá, vamos a empezar a depurar, porque Jesús nos decía la intensidad. Entonces, acuérdate, podemos modular. Cuando yo digo modular es cambiar, variar, eso es sinónimo de variar, ajá. Ese es el sinónimo, modular, variar. Pero cuando yo diga vamos a modular la amplitud, lo vamos a usar más para cuando yo le varíe el voltaje. Es decir, ya te dije la patada que vas a sentir. Y vamos a decir la intensidad cuando nos vayamos a referir a la corriente. Ajá. A veces lo usamos indistintamente, la intensidad, la amplitud, todo eso, pero ahí para que la noten ustedes, le digo, no, no es de regla, ¿no? Pero cuando nos metemos a hablar ya de cuestiones técnicas, sería importante que ahí sí la anoten en su cuaderno para O sea, que alguien se lo sepa. la amplitud vendría siendo lo que es la intensidad, lo que mencionan mis compañeros como intensidad, ¿no? ¿No es lo mismo? No, 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 no. Intensidad lo vamos a usar más para referirnos a variar la corriente.
Acuérdense, ok. acuérdense de hace rato la imagen que teníamos del tambo de agua con la manguera y el agua, la corriente de agua saliendo. La intensidad se referiría principalmente al agua saliendo y la amplitud o la modulación pues sí, de la amplitud como tal, sería variarle qué tanta potencial hay en el tinaco de agua, porque obviamente entre más agua tenga, eso va a aplastar más fuerte, ¿no? Entonces, ahí nos estamos refiriendo principalmente al voltaje. Ajá, no sé si queda claro. Les digo, eso nada más anótenmelo para que sí lo tengamos fresco. Sí, yo creo que ya está tomando forma. Sí, maestro, pues sería como más presión, ¿verdad, maestro? Sería más amperaje. Más amperaje, o sea, más fuerte, pues. Más amperaje si me refiero a intensidad. Ajá. Les digo, esto a veces es igual mucho sí definiciones, pero es que les digo, a veces como hay tantos aparatos, e incluso si ven videos, se van a dar cuenta que dicen la amplitud, o sea, ahí es donde empezamos a mezclar conceptos, ¿no? Pero ya les dije, intensidad se refiere a variarle el amperaje y modular, bueno, eso es modular la intensidad, pero si digo modular el voltaje, sería variar el voltaje, para que lo noten. Les digo, no pasa nada si lo decimos ya, hasta yo a veces digo, nada más súbele, ¿no? La fuerza, que tampoco es fuerza, pero sería importante que lo tuviéramos. Ajá, Freud. Así nada más ahí, a lo mejor porque sí, como de repente, sí veo que causa ahí un poquito de confusión. Ahí en las letras, cuando yo no los había visto, en efecto manejas I, que es intensidad, que es lo mismo que corriente. Tan, tan. Y lo que es voltaje, estás hablando de la potencia, pues, o en este caso de lo que refería Eli ahorita, ¿no? Que era el término de amplitud. Ahí nada más para que también lo tomen en cuenta. Y ahí anótenlo en una parte extra en su cuaderno. Perdón, lo interrumpí, Freud. Perdón, sí. No hay problema, nada más era eso, nada más relacionarlo. Sí, sí. Intensidad igual a corriente, y en este caso voltaje igual a potencia, nada más, ¿verdad? O amplitud, que era lo que comentaba Eli, que era la confusión, o estoy mal. Ay, ya me confundí otra vez. Ajá. Miren, Ay, les lo digo, siento, a ver. esta es la parte más densa, pero hay equipos que usan además el término potencia y la potencia no es lo mismo. Ahorita no hemos hablado nada de potencia. Ajá. Exacto. Potencia se usa para de trabajo. Potencial, perdón, potencial. Sí, cierto, sí, potencial, correcto. que no es lo Es mismo correcto, que potencia. es correcto. Sí, porque la Exactamente. potencia ya estamos hablando de otra cosa. Potencial. Potencial con L al final, exactamente. A ver, creo que A Jesús. ver, voltaje es potencial. O diferencia de potencial, exacto. Potencial. E intensidad es corriente. Ajá, Ok, exactamente. y ya la amplitud es la cresta y que puede ser de voltaje o de corriente. No, más bien la amplitud sería de voltaje. Ajá. Sí, Bueno, o sea, hace la rato amplitud dijo es que el la amplitud voltaje. es la cresta y La que era ampli- voltaje o cresta. la amplitud es la Ajá. carga, es el potencial o voltaje, vamos a decir. Sí, o sea, Nancy, el pico o la cresta, eso solamente es el valor máximo de tu amplitud, pero no es tu total amplitud, porque tu total amplitud puede variar. Es decir, es tu voltaje que varía. Entonces, Okay. olvídate del valor pico, es el valor máximo, eso ya te quedó claro. Aquí lo importante es que la amplitud es lo mismo que el voltaje. Okay. Entonces, Así es. así de simple. Gracias. La amplitud de voltaje, ajá. Ya está. A ver, Sonia nos quiere comentar algo, ajá. Bueno, lo que pasa es que se confunde uno porque como es positivo y negativo, en realidad el periodo se divide en dos. En ese dibujo que tenemos, tiene tanto tiene el voltaje o la amplitud, vamos a decir, de 5, positivo y negativo. Ajá. Entonces ahí vamos a decir que se completa un periodo completo y nosotros en nuestro aparato lo que sentimos es un golpecito alto
y se apaga un poquito, o sea, como si se va negativo. La misma cantidad de tiempo en pico alto, como dijo ahorita usted, positivo, y esa misma cantidad de tiempo se va a quedar sin sentir. Entonces, por eso es que es alto, nada, alto, nada. Es un periodo de tiempo a un determinado voltaje. Ok, gracias, Sonia. Muy bien, perfecto. Pero fíjense, híjole, es que les digo que esta clase ahora es conceptual, pero ahora Sonia ya nos habló del periodo y todavía no hemos hablado del periodo. A ver, pero voy a repetirlo una vez más por si alguien tiene alguna duda. Ajá. A ver, vean lo que escribieron, dense 10 segundos, vean lo que escribieron y lo voy a decir a mi manera para que si alguien le cuadró así, perfecto, y si alguien a lo mejor ahí no la había notado, para que la note. A ver, denme un minuto. Creí que estaban comentando por WhatsApp. A ver, vamos a respirar y escuchen lo que les voy a decir. Podemos variar el voltaje o la corriente, eso no se discute. Podemos variar el voltaje o la corriente. Ajá. Entonces, esta curva bien podría representar la amplitud de corriente o la amplitud de voltaje. Podría ser. Aquí voy a abrir un paréntesis. Sin embargo, en los equipos de electroterapia, usualmente la corriente ya es fija. En el 99% de los equipos de electroterapia, la corriente ya es fija. Por eso no hablamos de amplitud de corriente y por ello, el 99% de las veces, la amplitud se refiere a la amplitud de voltaje. Punto y seguido. Ok. Puedo modular la amplitud de voltaje como la amplitud de corriente. Las puedo modular. Eso en términos coloquiales es variarlo, cambiarlo. Ajá. Ahora vamos a regresar a la gráfica. El voltaje pico o valor pico, que a veces lo van a encontrar con una letra V y un subíndice de P, un subíndice de letra P, o sea, BP, como por ejemplo en el manual del KW, significa qué tan grande va a ser la cresta, una cresta de este voltaje. Ajá. Hasta ahí. Ya, terminé. Así lo resumiría yo. Va, estamos. Creo que ya no hubo más comentarios. Ahora vamos a meternos con otro concepto, el periodo. Y les voy a dar el concepto o para que lo infieran ustedes. El periodo se refiere a cuando ya se completó un ciclo de señal. Por ejemplo, ahora pongan los ojos en esta señal o en esta curva. Partió de 0, subió, bajó, volvió a pasar por 0 y regresó a este lugar. Ajá. Aquí, a lo mejor, bueno, igual este no es el mejor ejemplo para dar la señal, porque aquí donde esta acaba, iniciaría otra. Volvería a subir y volvería a bajar. Ajá. Parte de 0, sube, baja y se vuelve a encontrar y otra vez empieza a subir. Ajá. Otra vez va a empezar a subir desde 0. Sería la polarización, la despolarización o la repolarización, ¿no? Esto, Si lo quiere para llamar el así. sentido de la señal. Sí, si lo quiere llamar así, estaría bien. Se vuelve a polarizar o aquí con ciertas características, ¿no? Si lo quiere pensar así. Pero fíjense, si lo viéramos en términos de dibujitos, sería volver a repetir este que va subiendo. Sube, baja, y aquí a partir de 0 vuelvo a dibujar como sube y baja. Se le llama Profe, periodo. Ajá. o sea, ese periodo podríamos decir que es la longitud de onda, pero de un ciclo. De un ciclo, exacto. Y Ok. fíjese, Eli, que si lo vemos, ahora vamos a pasar esta imagen de acá,
En esta imagen, fíjense, vamos a partir de esta esquina, aquí donde está la flecha. Ahora estamos hablando de una señal, ¿qué? ¿De qué tipo? Esa es digital, ¿no? Digital, exactamente. Fíjense, esta señal digital sube, se mantiene, baja y baja por un tiempo. Y después vuelve a subir. Y si te das cuenta, sube y baja, fue un ciclo, es decir, una señal completa, ajá, porque después ya vuelve a hacer lo mismo hacia adelante, ¿ya viste? Sube y baja un rato, sube y Y baja la otro rato. frecuencia es cuántos ciclos de subir y bajar hay, por ejemplo, no sé, en 1 minuto, en 2 minutos, cuántos ciclos, esa es la frecuencia, ¿no? ¿Cuántos ciclos de esa amplitud de onda y longitud vas a asignar por tiempo, ¿no? No, no, fíjense. Lo digo así porque desafortunadamente yo no escribí las reglas, pero ahora si quieren ver cuál es la definición de frecuencia, bueno, es que hasta yo podría pensar que es intuitivo, ¿no? Decir esa frecuencia, pero no. Por definición, la frecuencia, oh, si por mí fuera, yo no les diría que es el ciclo, ¿no? Pero para decir qué es la frecuencia, tengo que hablar de un ciclo. Ahora vuelvo a checar, ya pasamos de una analógica a una digital y me volví a regresar con una analógica. Tú ya sabes entonces que aquí empieza a subir, empieza a bajar y termina. Aquí termina, si te das cuenta, un ciclo. Es decir, aquí completó un ciclo, aquí subió y ya terminó. Ahí murió, pero aquí vuelve a nacer. Imagínate que es el sol diario, ¿no? Imagínate que esto es el recorrido del sol. Aquí amanece, se oscurece, da la vuelta a la Tierra y vuelve a amanecer. Esto fue un ciclo solar, ¿no? Digo, por ponerle algún nombre, si tú lo quieres pensar así. Aquí el sol sube, se mete y vuelve a salir el sol. Ese es un ciclo, pero la frecuencia, te digo, esto yo no me lo inventé, esto ya es definición técnica. La frecuencia, que aquí la tenemos anotada, y también escríbelo tú en tu cuaderno, siempre la vamos a escribir con una F minúscula y cursiva. Una F minúscula y cursiva. Ajá. Una F minúscula y cursiva se define como 1 entre el tiempo que dura el periodo. Al periodo aquí, si te das cuenta, en la gráfica lo llamamos T, pero es el tiempo que dura el periodo. Ajá. Ya me quedó claro, ya, entonces sí. Yo sé que esto de repente no va a parecer intuitivo para todos, pero son los conceptos que tenemos que tener si queremos leer manuales, ver modelos y aprender a comprar a nuestro equipo, que eso es lo que está de tarea. Ajá. Entonces aquí esta imagen ya viene con un ejemplo. A ver, respira profundo nuevamente. Yo sé que a alguno le está haciendo un poco de ruido esto, pero quítate el no puedo o el no le entiendo. Insisto, este es el ejemplo de sale el sol. Sale el sol, se oscurece, da la vuelta a la Tierra y vuelve a nacer. Vamos a pensar que aquí ¿cuántos ciclos de sol habría? 3. 3 Ciclos, ¿no? metros. Un ciclo, hasta aquí ya te puse las rayas, ¿no? Un ciclo, 2 ciclos y 3 ciclos de sol. Esto es muy raro, ¿no? Pero vamos a imaginar que todo esto, o mejor dicho, que estos 3 ciclos duran un segundo. Si te das cuenta, aquí el segundo dura todo este tiempo, ¿no? ¿Ya te diste cuenta? Por eso es que aquí en la imagen, esto está hecho a propósito para despistarnos, pero la imagen yo tampoco la hice. Entonces significa que un ciclo tiene un periodo de 1/3 de segundo, porque este es 1/3 del segundo, este es otro tercio del segundo y este es otro tercio del segundo. Y el segundo completo es es la duración de toda la señal. Ajá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya está. El, el periodo es 1/3 de segundo, nada más, 1/3 de segundo. Esto lo vamos a dejar pronto.
A ver, alguien está alzando, Meme Lord está alzando la mano. ¿Quién es Meme Lord? Meme Lord, ¿quién es Meme Lord? Fue sin querer, es mi otra cuenta. Soy Manuel. ¿Quién, perdón? Manuel, Ah, ay, Manuel, a ver, ¿qué nos dice Manuel? voy a mostrar la imagen. Ajá. Por lo que yo voy entendiendo sobre esta imagen, como usted dice, cada periodo tiene un tercio de segundo. Esos tres equivalen a un segundo, ¿no? Ajá, entre los tres juntan un segundo. Ajá. Un segundo. Y eso sería la frecuencia que hace en un término de un segundo, ¿no? Si la hacemos por minuto, pues calcúlale más o menos como cuánto. O sea, es como si fuera una multiplicación, literalmente. Te va a dar, por un segundo, ¿cuántos haces? 3. Por 10 segundos, ¿cuánto vas a hacer? 30. Por 60 minutos, ¿cuántos vas a hacer? Pues son como 60 más o menos. Ajá. 60 periodos aproximadamente. Ok, Un poquito Emanuel, más. estás conceptualizando diferente, pues el concepto. La definición es que, Sí, sí, pero no, ajá, nomás a esto ver, es una referencia a lo que estaban diciendo las compañeras y ok, cómo quieren tomar el tiempo. ok. Básicamente lo que hace es una repetición continua y literalmente, o sea, no va a haber un cambio diferente, va a ser siempre el mismo rango de movimiento. Y de ese Sí, rango, siempre va a pues ser va a lo haber un mismo. tiempo. Ajá. Y nada más era para aclarar con los compañeros. Ah, ok, está bien, siempre va a ser lo mismo. Entonces, compañerito, yo ya les dije que el periodo es un tercio. Ahora ya te dije, por definición, la frecuencia es 1 sobre el periodo. ¿Cuánto te sale dividir 1 entre un tercio? Y si no te queda claro, saca tu celular y hazle una cuenta ahí. Divide 1 entre 3 o 0.3333333. ¿Cuánto les da? Uy, siguen ahí. Da 3, profe, justo, que son los 3 hercios. A ver, Angie, 3. ¿qué dijo? Exacto, muy Sí, bien. 3. Perfecto. Este es un ejemplo, pero fíjate, te digo, tus equipos de electroterapia no manejan el concepto de periodo, no compras equipos de electroterapia ni equipos, por ejemplo, ¿qué será? Motores para, sobre todo para los hombres que luego les gusta usar motores, taladros y eso, no los compramos, nadie nos menciona el periodo. Siempre hablamos de hertz, ¿no? Que algo está medido en hertz. Entonces aquí te lo presento. La frecuencia que es 1 sobre el periodo es la que vamos a medir en hertz, que son los que nosotros sí vamos a encontrar en nuestro equipo de terapia. Entonces, así como modulamos el voltaje, también variamos los hercios. Hertz, que se abrevia con una H mayúscula y una Z. Eso es lo que sí variamos. Nada más ahorita la finalidad de esta diapositiva o de ahorita que yo te hablé del periodo es que entiendas de dónde salen los hercios. Porque contra la intuición podríamos decir que una señal o una electroterapia que te da 3 toques por minuto tiene una frecuencia de 3, pero no. Tendríamos que ver cuál es su periodo y dividir y hacer la división 1, siempre va a llevar un 1 entre ese periodo para obtener los hertz. Entonces, los hertz nos miden la frecuencia, pero es contraintuitivo, entonces, y sale de aquí. Nada más quería que supieras de dónde salen los hertz y que tuvieras presente cómo, de dónde están saliendo o que lo tuvieras representado gráficamente. Hasta ahí, ¿sí se entiende esta parte? ¿O se dan la idea general de dónde salen los Sí, hertz, de dónde sale el valor pico? Ujú. Sí, sí, hasta sí, ahorita sí. sí. Bueno, Va a tocar repasar, maestro, sinceramente, pero
Ya se le está dando forma. Ok, le va dando forma y efectivamente ya ya verás tú en tu grabación, ya vas a ver tú ya lo repasarás. Pero igual, si no me lo entendiste a mí, pero ya notaste lo que te dije que anotaras ahí en asterisco el vocabulario, ya nada más, ahora tú buscas el vocabulario Sí, y ya vas a tener conceptos ya más claros. Porque si sí, sí, buscas sí. directamente electroterapia y te empiezan a mezclar todo, te vas a mezclar entre tantos equipos que hay y tantos videos que los explican. Muy bien, otra vez respira, ya vamos de salida por hoy. Respira, acomódate bien en tu silla, oxigena bien. Y ahora te quiero hablar de esta parte. Ahora vamos a entender las características de las señales que estuvimos estudiando. Y lo voy a leer. Las señales en electroterapia cumplen con el principio de superposición. Ajá. Esto resume muchas cosas, pero te lo voy a mostrar con estos GIFs. A ver, sigue respirando y fíjate qué es lo que pasa. Toma en cuenta que aquí hay dos señales que están viajando por un mismo conductor, por un mismo lugar. Hay una señal roja y una azul. La de arriba son las dos señales. Ajá. Bueno, en realidad las dos. Pon atención primero en la de arriba. A ver, ahí va de nuevo. Va la azul, va la azul. Se encuentra. Ponen atención en la de arriba. A ver, ¿qué está pasando con esas señales que se están encontrando? La de Tiene arriba está el fija, cambio ¿no? de polarización, ¿no? ¿Cómo? Un cambio de polarización de positivo a negativo, ¿no? Por lo que voy entendiendo, Ok. la onda. La amplitud es más amplia, la de arriba. Ok. Ajá. Y el tiempo también es algo. Ok, si te das cuenta, aquí no Déjame. estamos graficando tiempo ni amplitud. Aquí nada más lo que quiero que te lleves es este fenómeno. Ahorita ya nada está graficado, nada más quiero que te des cuenta de esta propiedad que tienen las señales. Fíjate, esta señal azul tiene una amplitud. Primero, ahora presta la atención al azul de aquí arriba. Quisiera que no saliera, ahí está, ya no vemos la de abajo. Esta de azul va viajando, va viajando, va viajando. A ver, otra vez. La azul va viajando de izquierda a derecha y la roja de derecha a izquierda, fíjate. Entonces la azul va viajando y se encuentra con la amplitud o se encuentra con, bueno, aquí ya dije que no, pero sí, se encuentra con la amplitud de la roja. Y si te das cuenta, a ver, si no te has dado cuenta, se comen entre ellas. Una que era positiva, cuando se junta con la negativa, se anulan entre ellas, se comen. Por eso cuando llegan a este punto, resulta que hay un cero ahí. Cero, muere. Y después la roja sigue viajando por abajo y la azul se va por su lado. ¿Ya lo viste? Fíjate, otra Sí, vez ahí va. sí, La sí. azul va viajando, la roja también ahí viene. Una es positiva y una es negativa. ¡Pum! Se comen. La azul ahora sigue por el lado de la roja y la roja sigue por el lado del azul. ¿Ya te diste cuenta? Pero la Es, azul siempre va positiva y la roja siempre va negativa. Eso es el principio de superposición, que si tú tienes dos señales y las juntas, se van a sumar. Ajá. En este caso, obviamente una sigue su camino y la otra también. Pero si a lo mejor las dos las pusiéramos en el mismo camino y en algún momento se encontraran, se sumarían. Vamos a ver, por ejemplo, la de acá abajo.
Ahí está. Ese es el principio de superposición nuevamente. Ahora las dos son positivas. Hace rato se comían y se mataban entre ellas. Ahora, oh, sorpresa, ¿qué es lo que va a pasar? Oh, ¿ya viste? ¿Qué pasó? Subió la onda de las dos, o sea, se sumaron y subieron más. Ese es el principio de superposición. Muchas gracias. Exactamente. Ahora se sumaron. Exactamente, exactamente. Se superponen y ahora se suman. Perfectísimo. Muy bien. Vamos bien. Fíjate, ahora esta de acá. Está un poco más difícil. Fíjate. Antes de que sigamos, vamos a hacer una pregunta. O sea, en la de arriba se anulaban y en la de abajo se sumaban. Sí. Ah, ok. En la de arriba se matan porque una tiene una polaridad o una tiene una amplitud positiva y la de abajo tiene una amplitud negativa. Por eso es que se matan. Si sumas... Pero más bien, o sea, en las dos se suman, pero al sumar un positivo con un negativo da cero. Y al Sí, es como sumar las matemáticas, más por más, menos por menos, menos por menos, menos por más, etcétera, etcétera. Ajá, exacto. Si sumas -1 más 1, te da 0. Exacto. Exactamente. Se anulan. Y si sumas -1 más -1, entonces se suman, ¿no? Ajá. Si sumaras -1 más -1, es decir, sumarías dos ondas negativas y sí se sumarían, pero con el sentido hacia abajo se sumarían negativas. Estas de aquí vamos a pensar que valen 1 y 1, se suman, ahora valen 2 ahí. 2, exacto. Exacto. Y la otra era +1 más -1, ¿no? La de arriba. Exactamente, +1 más -1. Sí. Ahora te lo voy a cambiar con esta que está un poco más difícil. Aquí, antes de que empieces a ver la suma, la azul va a representar la suma. Aquí hay dos señales. La azul, bueno, hay la morada, que es la que está viajando acá. La azul, que es la resultante. Y aquí sale menos evidente, pero hay una de color café. Fíjate que ahora la morada nada más tiene una onda aquí. En cambio, la que pasa de derecha a izquierda es una señal analógica que tiene una parte negativa y una parte positiva. ¿Y ya viste el azul cómo cambia? El azul, que es la suma, ¿cómo cambia? O sea, porque eso vendría siendo la diferencia entre el cálculo de las otras dos. Ajá, La el azul. resultado del cálculo, exactamente. Ok. Querido compañero de acupuntura, cuando tú colocas dos agujas, por ejemplo, sobre un canal, ay, ahorita no tengo nada a la mano. Aquí pero estas agujas no son mías, pero me va a perdonar el compañero del que se las agarre. No las voy a sacar, pero si tú me ven en la cámara, Sí, profe. Sí, maestro. aquí ya va nuevamente la motivación para salir de repente de lo teórico hacia dónde va dirigido todo esto. Si tú tienes dos agujas, vamos a pensar que en un mismo canal o en un mismo, ahorita para que sea a lo mejor más fácil de pensar, sobre un mismo nervio, y esta le pegas bien fuerte y esta nada más le das un golpe, al final lo que va a viajar por adentro de ese nervio va a ser la suma de lo que le pongas, porque la electricidad o las señales eléctricas cumplen con el principio de superposición. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres estimular de acá hacia acá, le mandas dos fuertes acá y uno débil acá, al final tú vas a ir modulando. De ahí la necesidad de que yo te ande hablando de todo esto. Todavía no estamos hablando de electroacupuntura, pero por ahí va la cosa para que tú ¿Qué empieces onda con a la ver. electricidad? ¿Cómo? Eso está impresionante con la electricidad. O sea, no lo había visto de esa forma, pero es incluso la forma en que nos explicó que trabajan las dos agujas con las que nos dio la técnica pasada. Ajá, y por eso les decía que me hubiera gustado darles, como ya se cumplió el curso de electro, porque ahí vamos a entender todavía más a fondo. Ya nada más para que tú lo veas ahora en un ejemplo de la vida real, o sea, ahorita estamos hablando de señales eléctricas y a lo mejor hay que hablar de amplitud, de picos, de frecuencia, de periodos y de todo eso, pero así como la ley de Ohm tenía algo que podíamos pensar,
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en la vida cotidiana nos encontramos con una ambulancia? Bueno, aquí está un carro que va silbando. Lo mismo, porque la superposición son fenómenos físicos que aplican también a las ondas mecánicas, como el ejemplo del sonido. Si este auto se va moviendo en dirección tuya, va generando ondas de sonido y como va avanzando, se van juntando y van quedando más juntas. Por eso aquí tú que estás observando o estás siendo el observador de este fenómeno, vas oyendo más fuerte. Entonces vamos a imaginar que es la ambulancia. Tú vas oyendo, uy, 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 no, o sea, mira, como lo que me hace decir, o sea, va sonando el ruido Como más muy, constante, más como fuerte, más más fuerte y constante. constante. Más Sí, es fuerte y Exactamente. como cuando lo constante. escuchas de lejos o lo escuchas de cerca, ¿no? La ambulancia de cerca te revienta los oídos y de lejos solo lo escuchas a lo lejos, ¿no? Que nada Ajá, más suena, y se ve como más separados los sonidos. Como exactamente, que, aquí porque está viendo una superposición o se están sumando las ondas, por eso tú oyes más ondas y en este caso la parte de atrás igual va sumando, pero están más espaciadas, entonces lo oyes normalmente. Ahí está el principio de la superposición. Y ya te Profesor, dije, una duda, ajá, nada más dime. de lo que dijo de las agujas y de, o sea, de poner dos agujas y estimular una más que la otra y que esa corriente, digamos o sea, viaja entre esos dos puntos. ¿Se está considerando alguna resistencia? O sea, ¿el paciente se puede considerar como una resistencia o la corriente del paciente interna podría ser una resistencia? Sí, siempre que hay voltaje y corriente mezclados y hay una ley de Ohm en un circuito, siempre va a haber una resistencia. Esa resistencia puede ser de 1 o casi 0. Por ejemplo, la resistencia que tiene un cable eléctrico, pues es casi 0. Por eso la electricidad en el cobre, en los cables de cobre, fluye casi sin ninguna oposición. A ver, Jesús está alzando la mano. Ajá. ¿Con resistencia te refieres a impedancia? Es que hay un fenómeno, Ajá. en electricidad. Sucede mucho con con las descargas de los parches, por ejemplo, de RCP, ¿sí? Sí. Hay una impedancia en el cuerpo, la piel tiene una impedancia, tiene una resistencia y no permite entrar la electricidad. Por eso a algunos pacientes se les tiene que dar más descarga y a otros pacientes menos descarga para tener un mismo resultado. Pero, A ok, eso me refería. ok, les digo. Ah, ok. En el Ajá. caso de la acupuntura, en el caso de la acupuntura no hay impedancia porque la aguja traspasa la piel y entra directo al cuerpo. Entonces rompe la impedancia. ¿Qué es lo que le pasa a veces a los equipos, por ejemplo, de electroestimulación externa, los parches? ¿Sí? Que Ya, o pasa. sea que entras directo a la corriente. Sí, aquí entra Ya. la corriente directa al cuerpo humano. Recuerden que en el cuerpo tenemos agua y eso facilita la comunicación de la electricidad. Y la piel sí tiene una impedancia. Si utilizas parches, hay impedancia, pero si utilizas la aguja, rompemos la impedancia, no se presenta. Ok, voy a hacer 3 comentarios de esto que usted está comentando y que es muy importante. Gracias. Primero, y para generalizar algo, yo en esta clase lo que pretendo es como tecnificarnos más, o sea, que aprendamos la parte que de repente cuesta un poco más para que ustedes le den rienda suelta ya a los pacientes, porque ustedes son los que le van a interpretar ya en cuestiones de los pacientes. Ajá, ese es el primer comentario. Segundo, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente podríamos decir que no hay resistencia si tú tienes un correcto, o sea, si le apuntas directamente al punto y generas el de chi, etcétera. Pero vamos a pensar que estamos trabajando con un nervio afectado y que la persona tiene un lupus o tiene una enfermedad que está desmielinizante. Entonces, ahí ese nervio, al ya no tener mielina, sería como un cable que ya está carcomido o que está de esos cables que ya hasta se están rompiendo. Entonces, ahí habría una resistencia muy fuerte y por eso no habría comunicación. Ajá, en teoría. Por eso digo, o sea, sí, no, porque ya dependería del paciente, ¿no? A lo mejor yo les digo Es ahorita no, correcto. pero a lo mejor Jesús me va a decir, Exacto, ah, pues exacto. con esta técnica voy a hacer que esto se comunique a un nivel
sistémico y no precisamente nervioso. Pero eso queda ya les digo, eso ya queda en el consultorio y está muy bien porque les digo, yo lo que quiero es que saquen aquí lo técnico porque ustedes ya saben acupuntura, entonces eso ya depende del consultorio. Está muy bien el comentario. El término, Pero usted dio otro concepto que vamos a dejar para la siguiente clase, que es biofísica. Pero para responder a su pregunta, sí sería lo mismo que la resistencia. Impedancia y resistencia se referiría a lo mismo. Pero lo hermoso de todo esto, o sea, esto nada más es el preludio. Es que impedancia es cuando estamos trabajando circuitos en frecuencia. Y ahorita me van a decir cómo trabajar en frecuencia. Ok, eso lo vamos a dejar en la siguiente clase. Pero a lo mejor para usted que me está preguntando, o que a lo mejor ya tiene ahí un panorama un poco más completo, nos referimos a impedancia cuando el circuito lo trabajo con frecuencia. ¿Qué quiero decir? A ver si aquí están viendo nuevamente Con la los hercios, ¿no? O sea, ya le metes ciertos hercios. hercios, exactamente. Frecuencias porque estoy ya trabajando con hercios. Y fíjense aquí a lo mejor ya también con esto voy a ir cerrando la clase técnica de hoy. Yo puedo poner dos agujas sobre un canal según la definición que tú tengas del canal, ajá, o en donde tú quieras generar comunicación, ajá. Una de dos. Yo así a lo mejor, porque en este curso van a salir bien filosos. A lo mejor ya haciendo un curso superficial de electroacupuntura, diríamos como nos decía la compañera al inicio, súbele hasta que el paciente lo sienta, ¿no? Para ver que el paciente ya está sintiendo. Eso es trabajar el circuito en tiempo, ajá, o sea, subir el tiempo, que el voltaje se esté modulando, subiendo y bajando, para que el paciente esté sintiendo el efecto. Eso es análisis ese es el análisis temporal del circuito, cuando yo le voy modulando la frecuencia. Pero existe algo que no se los van a decir en otro curso de electroacupuntura y que yo haya visto, pero los circuitos también pueden trabajarse en frecuencia, que esto va de la mano de lo que ahorita hablábamos del curso de analgesia. Es decir, a lo mejor en lugar de buscarle, darle fuerte o hasta que sienta, yo con mis manos voy a trabajar con un código que solamente la estructura que yo quiero repolarizar entienda. Por ejemplo, imagínate que esto lo estoy colocando se me ocurre, ¿no? Con aguja larga estoy llegando al útero. No necesito aplicar la acupuntura fuerte hasta que le moleste. Voy a trabajar con frecuencia, es decir, aplicando con una cierta estrategia o con un juego de frecuencia, es decir, dándole ahí cada tanto, variándole el ritmo, ya no la fuerza o la patada que yo te decía, sino variándole el ritmo. Y aquí ya estamos trabajando o estamos haciendo un análisis temporal del circuito. Y esa es la parte que casi nadie te dice. A mí eso me hace más sentido porque el cuerpo humano es un circuito, profe, entonces me hace más sentido trabajar con frecuencias. Eso en lo personal. Y segundo, en cuanto al, por ejemplo, el aparato este KW8 que ustedes ya tienen, ¿este permite, o sea, utilizar frecuencias en lugar de amplitud, longitud, periodo, etcétera? O sea, mejor utilizar directamente programar la frecuencia y el tiempo nada más. O sea, la duración de la terapia, pues. Ok, ahorita respondo, vamos a ver qué nos complementa Freud. Bueno, ahí nada más como comentario. De hecho, independientemente de aguja, es más con la simple mano, vamos a encontrar puntos que vamos a decir que responden mejor a ciertos estímulos, que sería lo que tú estás manejando ahí, maestro, en la cuestión de ese tipo de mensajes. Hay algunos puntos que van a reaccionar mejor a la presión, hay otros puntos que van a reaccionar mejor a la percusión, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra área de los puntos de acupuntura que a lo mejor después se aborda. Ahí entra mucho lo que dices de la frecuencia y el tipo de mensaje que estás mandando hacia adentro, ¿no? En este caso. Nada más se me ocurrió comentarlo ahorita. Gracias. Por hoy, ok. Miren, pero les voy a comentar algo que a lo mejor va a ser complementario a los dos comentarios que acaban de hacer también. Y también es para resaltar algo que hablaba hace unos días con Freud, ahí que tuvimos una charla.
No te cases con el equipo de electroterapia. El equipo de electroterapia es un comodín. Eso sí, es un gran comodín. Te va a salvar la vida, te va a permitir irte a tomar una taza de té o irte a responder el WhatsApp a la persona mientras dejas a la persona conectada. Pero ahorita Freud estaba diciendo que también podemos trabajar directamente con mano. A veces nada más necesitas pasar la mano o medio rozar la aguja. Pero eso ya no es análisis de circuitos ni en tiempo ni en frecuencia. Respira. Eso ya es trabajar circuitos magnéticos, pero eso ya es otra área. Pero ahí ya no, precisamente a veces ya no es necesario en el equipo de electroacupuntura porque son otro tipo de técnicas. De hecho, cuando tú haces la electroestimulación, por ejemplo, empiezas a agitar tu mano alrededor de la aguja, ahí estamos ahora induciendo algo, pero a nivel magnético. Por eso no te olvides de tus técnicas de acupuntura, porque las técnicas de acupuntura se van a ir más a trabajar en frecuencia y a nivel magnético el circuito que sea que tú crees o con tu paciente. Entonces, esto es lo hermoso de todo esto, ¿no? Pero no sé ustedes, pero a mí, o sea, a veces ver cómo funciona esto ya en papel o verlo como ahorita, de dónde sale, es lo que dices, wow, ¿no? Qué emocionante. En fin, no sé si hay alguna duda. Porque Ay, ya profe, que entonces el aparato sí se puede modular en hercios. Ah, sí, claro. De hecho, Ok. algo que yo te decía, a ver, nuevamente aquí tienes no sé si ven mi cámara. Te digo, lo normal es que la gente siempre te diga, ah, súbale, y le subes todos estos para que la persona sienta. Pero dejamos de lado las frecuencias. Las frecuencias son estas que tenemos aquí arriba en el aparato. Entonces, a lo mejor puedes usar poco voltaje, pero si usas una frecuencia apropiada, que no se va a traducir en más dolor al paciente, vamos a poder obtener diferentes... O la estimulación correcta, porque si yo sé qué frecuencia necesita el paciente, entonces le puedo dar esa específicamente y hasta por tiempo, ¿no? Y ya está. Exacto, Ok, exactamente. gracias. Ah, tenemos la charla al rato y ya se nos pasó el tiempo. Mira, ¿esto por qué te lo puse? Ya nada más quiero decirte que más o menos cómo está construido de tu equipo de electroterapia. Lo conectas directo a la luz, que es una corriente alterna. Tu equipo, quédate con esta imagen. Bueno, esta es la corriente alterna que tú tienes en tu casa. Se la come tu equipo, la modula, la hace un poco más chica. Por eso te digo que ya no te da directamente los 120 volts, sino que a veces te da 30. Y te la devuelve en una señal, en este caso una señal digital. Esto nada más te lo quiero mencionar y como motivo que tú siempre, si eres el terapeuta, estarías obligado a saber más o menos cómo funciona tu aparato, ¿no? A lo mejor no vas a ser especialista en los aparatos, pero sí deberíamos preguntarnos qué es lo que le estamos mandando a nuestros pacientes. Ajá, o por qué estoy usando cierto equipo con mi paciente, cómo funciona y que tú sepas usar tu aparato. En fin, terminamos por hoy. Espero que repasen lo que vimos. Yo sé que de repente fueron muchos, pero de aquí nos vamos a arrancar para la parte más emocionante del curso. Nos Muchas vemos y gracias, los maestro. voy a cortar para que ya se vayan a la otra charla. Pero, Muy Muchas interesante. gracias. Muy bueno, Buenas gracias, noches. profe. Gracias. y perdón, ya la detuve.